Esta noche vamos a conversar con Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, para analizar esta decisión que ha tomado el Congreso, también recordando nuevamente que hubo un referéndum el 2018, donde gran parte de los peruanos rechazaron esta iniciativa que ahora está impulsando el Parlamento. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Maritza. ¿Qué comprende esta iniciativa que pretende aprobar el Congreso, ¿no? Estábamos escuchando incluso al parlamentario Jorge Montoya que prácticamente tienen los votos para dar por hecho ya una bicameralidad y una reelección parlamentaria. Bueno, en principio tendría que decirle que como magistrado del Tribunal Constitucional tengo algunas limitaciones de opinión, pero sí podría precisar una suerte de orientación desde una perspectiva constitucional en el rol que le compete a cada poder del Estado. Bueno, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, es un intérprete de la Constitución y el Parlamento es el órgano revisor de la Constitución. Entonces, quien tiene el poder de reforma de la Constitución es el Congreso de la República, que lo puede hacer a través de una votación con una mayoría simple y un referéndum, o a través de una doble votación con una mayoría calificada. En consecuencia, si es que logra el mecanismo estipulado en el artículo 206 de la Constitución, el Congreso está totalmente habilitado para realizar un cambio de esta envergadura. Ahora, ¿hay conflicto o no habría conflicto teniendo en cuenta que ya hubo un referéndum como precedente, ¿no? ¿Conflicto en qué sentido? En el sentido de que ahora el Congreso quiere modificar una decisión que ya habían tomado los peruanos. Vuelvo a decirle que el poder de la reforma es como el tribunal que va a interpretar, reinterpreta y vuelve a interpretar. El poder de la reforma está en el Parlamento. El Parlamento tiene que activar algunas de las cláusulas o fórmulas que están establecidas en el artículo 206. Si la logra, el constituyente así lo ha establecido. Y yendo al tema de fondo, ya el tema de la bicameralidad, en realidad estamos hablando de un asunto que tiene varias aristas. Histórica, en el sentido de que de nuestras 12 constituciones, 8 han sido modelos bicamerales, y la constitución inicial que nunca funcionó, la del 23, tuvo un modelo unicameral, y la del 67, que tampoco nunca funcionó, un modelo unicameral, y solo la del 93 que ha tenido ya un largo tiempo, ¿no? Pero ciertamente la población, el otro lado es el sentido de la población, siempre ha sido a reducir el ámbito del Parlamento. O sea, si uno le pide inclusive una encuesta y dice, ¿estás dispuesto a cerrar el Congreso? La mayoría va a decir que sí. Entonces, es más que todo un asunto de docencia constitucional, que en este caso es por eso que se habilitan determinadas fórmulas complejas para la población que asigna al Parlamento para que en un debate técnico pueda plantear ese tipo de cambios, que en realidad también en el derecho comparado es una de las fórmulas que mejor funciona, en la medida que permite ordenar más el debate parlamentario. Por ejemplo, las cámaras locales o las cámaras de diputados tienen una función más localista, porque los parlamentarios nacen en sus provincias. Entonces el debate es más local, buscando que mejoren las aspiraciones de sus provincias. Y en la de senadores, en cambio, el debate es nacional. Por eso es que se asigna a este estamento una suerte de función en cuanto a los acuerdos, en cuanto a ser más analíticos para la toma de decisiones, por ejemplo, para elegir al magistrado de la Unidad Constitucional, al defensor del pueblo, etcétera. Entonces, es una fórmula que de manera imperfecta, así dice el derecho comparado, funciona, por ejemplo, en los Estados Unidos cabalmente, y inclusive en otros países también, en América Latina y en Europa, pero siempre expuestos a la crítica ciudadana, ciertamente porque hay una suerte de severo cuestionamiento a las instituciones de la democracia. Y eso ocurre así en cualquier parte. Ahora, uno de los requisitos va a ser, por ejemplo, ser congresista o tener experiencia como congresista ya antes, ¿no? Para ser elegido, si mal no recuerdo, como senador. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no estaría, digamos así, vulnerando los derechos de las personas que quieran participar en esta Cámara? Bueno, allí sí podríamos tener algún análisis técnico, ¿no? En razón de que hay un derecho de participación política de por medio, y si es que no he tenido la oportunidad de revisar a fondo el dictamen que ha sido aprobado por el Pleno por cuestiones de tiempo, pero si es que se establece una fórmula como esa, lo mínimo que generaría es un debate que podría ser recurrible ante el Tribunal Constitucional, que en una mayoría admitió la posibilidad de algún tipo de control de material. Entonces, eso podría dejarlo
al debate posterior, ¿no? Porque no puedo adelantar más para que no me digan que adelantó opinión, pero sí, en efecto, encontraría ahí alguna posibilidad de alguna confrontación en materia de derechos fundamentales. En el caso se implante, ¿no?, un sistema de bicameralidad, ¿qué otros cambios en la legislación, en los procesos de la creación de leyes cambiaría? ¿O seguiría todo igual como ahora? Yo creo que no, porque los bicameralismos perfectos, donde una cámara hace lo mismo que la otra, son inservibles, no tienen ninguna razón de ser. En cambio, el bicameralismo imperfecto, es decir, que los orígenes son distintos, las funciones son diferentes y hay algunas que son complementarias, es la que funciona. Entonces, en tanto en cuanto ese sea el diseño, que entiendo que es así, los diputados van a ser elegidos por provincias y los senadores por regiones o departamentos, creo que es una fórmula interesante, ¿no? Porque va a permitir otra visión de cada uno del grupo de parlamentarios que se asignen a cada estamento. Entonces van a tener que repartir algunas funciones. Hoy en día, por ejemplo, funciones especiales que requieren altos consensos están en la Asamblea Local, la Cámara del Congreso en nuestra actualidad, ¿no? Esa podría pasar a senadores, por ejemplo, y las funciones del debate político, control político, podrían ser asignadas a la Cámara de los Diputados. Entonces, dependerá mucho de ese diseño. Entiendo de que esa es la fórmula que está optando el Congreso en esta propuesta. ¿Cambiaría quizás relaciones con el Ejecutivo? ¿Habría o se formularía algún cambio? Bueno, eso ya sería un cuanto a la articulación de algunos mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes políticos, ¿no? Que también es necesario, ¿no? Y eso deberá analizarse, yo pienso, de manera palmaria, con el capítulo relativo a relaciones ejecutivo-legislativo para evaluar algunas fórmulas. Precisamente, esto yo quería aprovechar la oportunidad para hacerles llegar un pequeño librito a usted y a los periodistas del medio sobre la reforma a la Constitución, que es un libro mío, que se va a presentar pronto en el Parlamento, precisamente sobre este tema, que considero de que si es que se va a ir a una reforma, debería ser una reforma sistémica, porque se requiere hacer un cambio de las estructuras de poder, porque no solamente es una cuestión de mejorar el nivel parlamentario, también el gobierno no funciona adecuadamente, tampoco el Poder Judicial. Los poderes públicos tienen serias deficiencias. Entonces, una reforma que solamente mejore un aparato de poder, en realidad le falta como que el elemento complementario. Son como máquinas del poder y la reforma debería ser conjunta, sistémica, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Y como tú dices, si es que se va a establecer un modelo bicameral, definitivamente las relaciones ejecutivo y legislativo tienen que complementarse adecuadamente para que haya un verdadero equilibrio de poder. En este caso, por ejemplo, ¿las dos cámaras tendrían que funcionar como fiscalizadores? No necesariamente, ¿no? Por eso digo, usualmente en el derecho comparado, la Cámara de Diputados hace control político, ¿no? Claro, hay momentos en los cuales ambas asambleas se juntan, ¿no? Se juntan para un determinado debate, o también una segunda Cámara puede servir para el enfriamiento de pasiones, que podría ser permitir una segunda lectura por otro cuerpo, ¿no?, que tenga otra visión. Muchas veces las leyes o la toma de decisiones son bastante efusivas porque son representantes que emergen de los estamentos populares. Entonces, hay una etapa que se llama la Cámara de Enfriamiento de Pasiones, que permite que se traslade ese debate al Senado después de un tiempo para que vuelva a ser una segunda oportunidad para los consensos, para los acuerdos, para las transacciones, correctamente hablando, en los acuerdos políticos, y que permita mejor gobernabilidad. Entonces sí es una salida también, es una fórmula salvable. ¿Y cómo podría conseguirse este enfriamiento de pasiones, como usted está mencionando, teniendo en cuenta que los miembros vienen de partidos políticos, ¿no?, con ideas distintas también? Que tienen que venir de partidos políticos, no existe ninguna democracia. Va a ser bastante complicado en todo caso. No, ¿por qué? Más bien lo que tenemos que buscar también es la reforma política que permita reducir el número de partidos. No pueden existir 30 partidos políticos. Exacto. Es un absurdo, o sea, existen 4 o 5 corrientes ideológicas en el mundo. Tenemos que establecer la reforma electoral, la reforma política ha fracasado, las fórmulas que se han dado no son las adecuadas. No podemos hacer unas primarias con 24, 30 partidos, en realidad, pero esa es una opción del legislador y una opción del constituyente. Habrá que respetar lo que finalmente se apruebe desde una perspectiva del órgano de interpretación al cual represento en la actualidad. Pero ciertamente creo que la idea es que los grandes partidos, ya al Parlamento y con sus diferencias tengan que lograr transacciones, tengan que lograr acuerdos. En el mundo
los parlamentos se entienden. Usted tiene en Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata, totalmente antagónicos, pero sin embargo la gobernabilidad se mantiene. Usted tiene, lo mismo ocurre en Italia o ocurre en España, inclusive pese a que hay graves y severos conflictos por minorías, pero definitivamente lo que se busca es que siempre haya coaliciones o acuerdos políticos en el seno del Parlamento. Perfecto. Ya para cerrar, la población, el ciudadano, los peruanos o el Ejecutivo, ¿pueden hacer algo para evitar que se apruebe esta iniciativa? Bueno, no sé. En realidad estamos hablando de la convocatoria al máximo poder en una democracia, que es el poder constituyente. Y el poder constituyente tiene dos fórmulas, ¿no? Una es la ruptura del derecho a través de una asamblea que emerja de una revolución, y otras son los mecanismos que establece la Constitución. Y la Constitución dice dos fórmulas: una por la vía de la aprobación más referéndum, y otra dice por una alta aprobación en doble legislatura. Entonces, desde esa perspectiva, la lectura constitucional es esa. Entonces, es un poder superior inclusive a los poderes constituidos, el poder constituyente, que reforma la Constitución. Perfecto, magistrado, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del